Hello my dear people, en esta oportunidad vamos a tener una clase muy divertida y muy espectacular respecto al tema de preguntas con el verbo to be en presente, pero también con el auxiliar do y does en presente simple. Esta clase la voy a crear porque algunas personas a través del grupo de Telegram me han pedido el favor que por favor les ayudara con una clase respecto a este tema para poder diferenciar entre el presente to be en pregunta y el presente simple también en pregunta con los auxiliares do y does. Así que sin más preámbulos vamos a empezar, ¿ok? Bueno, como les había dicho, vamos a trabajar con el verbo to be, que es am, are, is, y también vamos a trabajar con los auxiliares do y does. Todo esto vamos a hacerlo bajo el término de estas 5 preguntas que vamos a traducir y vamos a ir explicando paso a paso. A continuación quiero que me acompañes con la primera. La primera traduce como trabajas aquí, es decir, hey, ¿tú trabajas aquí? Bueno, ¿cómo se traduce esta pregunta? Para poderla traducir, quiero que antes observen que esta pregunta además tiene 2 palabras y es el verbo trabajar y el complemento aquí. No tiene ningún tipo de verbo to be. Entonces, para poderla traducir hay que usar un auxiliar y ese auxiliar sería do. El auxiliar do como primera instancia. Luego vamos a colocar el pronombre personal tú o usted, que sería you. Do you. Y finalizamos entonces con el verbo trabajar. Work. Do you work here? ¿Trabajas aquí? Do you work here? ¿Tú trabajas aquí? Entonces, para remarcar, lo primero que tenemos es un auxiliar. Este auxiliar lo que hace es que le indica al lector, ¿ok?, que le van a hacer o le están haciendo una pregunta. Y por eso en inglés no colocamos el signo de pregunta al inicio, en cambio sí al final, como lo pueden observar aquí. El auxiliar no tiene ningún tipo de traducción, pero sí se pronuncia, obviamente, porque aparece dentro de la gramática. Vamos con la segunda pregunta, que es ¿qué estás haciendo? Bueno, esta segunda pregunta es muy interesante porque inicia, a pesar de que también es presente, inicia de otra forma y se trabaja con el primer tema que está del costado izquierdo o a su derecha para lo que me estén viendo, y es ¿qué? La pregunta ¿qué? Se resuelve con algo que se llama W question. Entonces aquí sería algo más o menos así: What's. Y luego viene el verbo to be. Entonces la diferencia es esta, que en la primera pregunta no aparece verbo to be y en la segunda sí. Por ende, ya aquí en esta pregunta no podemos colocar auxiliar ni do ni does. Es decir, esta pregunta no pertenece al tiempo gramatical de presente simple. En cambio, pertenece al presente to be. Vamos a colocar el restante, por favor. ¿Qué estás haciendo aquí? What, y luego colocamos are y colocamos el pronombre tú. ¿Qué estás haciendo tú? What are you? Y colocamos el verbo do, que es el verbo hacer, significa hacer. Sin embargo, no podemos dejarla así, muchachos, porque si dejamos solamente con el auxiliar o con el verbo do, entonces aquí en este caso lo que diría es ¿qué estás hacer? Eso es lo que traduce, ¿qué estás a hacer tú? Y está muy mal. Entonces a este verbo, que es el verbo hacer, tenemos que agregarle un ing para marcar que es haciendo, es decir, para que la finalización termine en endo o ando, que es el gerundio o presente continuo. Entonces vamos, what are you doing? Y cerramos aquí el signo de pregunta, what are you doing? Vamos a mostrarles a continuación, paramos aquí y les vamos a mostrar diferencias entre la primera y la segunda pregunta. Como les había dicho, en la primera pregunta se ubicó un auxiliar, el auxiliar do, y ya dijimos que este es un tiempo de presente simple. Y el verbo simple como tal, como el tema, no se le agregó nada. Pero en la segunda ya aquí ubicamos o marcamos un verbo to be, que es el verbo to be are, del ser o estar. Y luego al verbo como
tal, que es do, sí tenemos que agregarle algo, y eso que le agregamos es el ing, el gerundio, para que termine diciendo endo o ando. ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Bueno, esas son las dos diferencias dentro de esta primera y segunda pregunta. Vamos, muchachos, por favor, presten mucha atención. Vamos con las demás. Tercera pregunta, dice, ¿dónde vive él? ¿Dónde vive él? Y esa tercera pregunta también inicia con un W question, que sería where. Where, que traduce en español, ¿dónde? ¿Dónde de lugar? ¿Dónde vive él? Where, y luego, para poder saber qué tipo de auxiliar vamos a colocar, porque fíjate que tampoco aparece is, es decir, no aparece estar, ser, no aparece ningún tipo de verbo to be. Como no aparece ningún verbo to be, pues vamos a irnos con los auxiliares directamente. ¿Qué tipo de auxiliar podemos colocar aquí? Para saber eso tenemos que saber la familia del presente simple a la hora de hacer preguntas. Y vamos a ubicarlo por acá, por favor. Para el do, auxiliar do, la familia es I, you, we, they. Son los pronombres personales que acompañan al auxiliar a la hora de preguntar. Pero el otro auxiliar es does. La familia de does es he, él, she, ella, its. Eso, que es el pronombre neutro para animales, objetos o cosas. En este caso, ya les estoy diciendo que para poder escribir o hacer una pregunta en tercera persona con el pronombre él, tenemos que usar el auxiliar does. Míralo aquí. Where does, y luego colocamos el pronombre personal él. Where does he? Where does he live? Cerramos aquí. ¿Dónde vive él? Ok, se me había olvidado la S. Vale. Where does he live? ¿Dónde vive él? Where does he live? Entonces aquí tenemos el auxiliar que marca una pregunta, pero el auxiliar lo tenemos en la segunda posición, porque esta pregunta, a pesar de que es presente simple, la iniciamos con un W question, y aquí está en inglés. ¿Ok? Vamos con la cuarta pregunta, que es una pregunta muy común y más en nuestro contexto. ¿Hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? ¿Cómo traducimos esta pregunta? La vamos a hacer como hicimos la primera, con el auxiliar do. Do you, y luego el verbo speak, y finalizamos con el complemento. Do you speak English? Y cerramos. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Do you speak English? ¿Hablas inglés? ¿Tú hablas inglés? Tenemos el auxiliar y el verbo simple, no le agregamos nada. Resulta y pasa que aquí tampoco tenemos ningún tipo de verbo to be. No tenemos ¿estás hablando inglés? Porque si fuera ¿estás hablando inglés? Ya ahí sí tocaría escribir el verbo to be. Pero en este caso no están diciendo ¿estás hablando?, sino que hacen una pregunta muy concreta, muy directa. ¿Hablas inglés? Bueno, vamos con la quinta y última pregunta, y es ¿te gustan las frutas? Una pregunta que puedes hacérsela a cualquier persona que te interese y que quiera saber un poco más respecto a él o a ella. Vamos acá. ¿Te gustan las frutas? Para poder, obviamente, escribir o traducir esta pregunta, volvemos otra vez a lo mismo. Miramos la pregunta, ¿ok? Nos enfocamos en ella, no tiene verbo to be, no te están diciendo te están gustando, o no hay ningún is, no hay ningún are, es decir, no hay ningún pronombre, no hay ningún verbo to be aquí, perdón. Entonces, como no hay ningún verbo to be, vamos a hacer esta pregunta nuevamente con un auxiliar. ¿Cuál sería el auxiliar? El auxiliar do, luego vamos con you, do you, y colocamos el verbo gustar. Do you like? Y colocamos acá, vamos a bajar. Y a esto le agregamos una S y cerramos acá. ¿Por qué le agregamos una S? Sencillo, porque acá nos están hablando en plural. Frutas. Fruits. Entonces, traducción.
¿Te gustan las frutas? Pronunciación. Do you like the fruits? Do you like the fruits? ¿Te gustan las frutas? Auxiliar do. ¿Ok? Presente simple. Verbo en su base original. Presente simple. Y el complemento como tal. Bueno, mis queridos, esto fue todo en la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o alguna pregunta respecto a este tema, por favor no dejen de escribirnos aquí en la parte de abajo de este video. Cualquier duda, cualquier pregunta o sugerencia, con mucho gusto les vamos a leer. Y si tienen preguntas, obviamente vamos a estar haciendo una nueva clase, una nueva oportunidad para poderles despejar un poco más sus dudas respecto a estos temas. Espero que les haya gustado el video, que hayan disfrutado y que hayan aprendido, porque en realidad esa es la intención de estas clases. Nos vemos en una siguiente clase, en una siguiente oportunidad. Dios los bendiga. See you the next. Goodbye.